Lo adelantábamos al inicio de nuestro programa. Como parte de las medidas para agilizar los flujos operacionales en frontera, la Aduana General de la República tiene establecida en la Resolución 342 del año 2023 el otorgamiento de la facilidad de reembarque de mercancías. Dicho beneficio es una herramienta clave en el ámbito de la aduana que permite gestionar de manera más eficiente el movimiento de mercancías que requieren ser devueltas o reexportadas. Para abordar el tema, tenemos en nuestro estudio como invitada a Marlene Enríquez Suárez, quien es subdirectora general de procesos aduaneros de la Aduana General de la República. Buenas tardes, Marlene, un gusto tenerte en nuestra emisión en tiempo real. Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias también por la oportunidad de compartir parte de las cuestiones que consideramos importantes en el procedimiento de reembarque y del otorgamiento de esta facilidad. Claro que sí, es un término que no es algo tan común, pero no por ello quiere decir que no debemos conocerlos todos, lo que significa y cómo es este proceso. Por eso en este primer momento quería preguntarte, ¿qué es la facilidad de reembarque? Bueno, precisamente como comentabas ya, a partir de la puesta en vigor de la resolución 342 que establece el procedimiento para el otorgamiento de la facilidad de reembarque, es decir, se define como la posibilidad de tanto de las personas naturales o las personas jurídicas, estamos hablando entonces de operaciones con cargas no comerciales o operaciones comerciales, que les permite a esta figura realizar el reembarque de determinadas mercancías que bajo determinadas condiciones y ya establecidas en la propia resolución se permite esta facilidad. En el caso de las personas naturales, vamos a hablar de viajeros, por ejemplo, cuando el viajero importa determinadas mercancías no permitidas, vamos a puntualizar eso, se le permite esta facilidad a condición de determinadas cuestiones que igualmente en esta normativa se definen. ¿Y cómo se ha definido entonces por la aduana la implementación de esta facilidad de reembarque? Bueno, decir inicialmente que esta facilidad de reembarque se otorga por la aduana general, es decir, es facultad de la aduana general y se otorga a condición de que esta persona pueda asumir toda la gestión del trámite, de los gastos que genera esta operación de reembarque. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Y aquí también en esta propia resolución se define en qué casos la aduana otorgaría la facilidad de reembarque y en qué casos no. ¿En qué casos se otorgan las facilidades de reembarque? Ya habíamos dicho que estamos hablando que a partir de la legislación vigente hay determinadas cuestiones que no se permite su importación y pueden ser las mercancías prohibidas, pueden ser las mercancías que están sujetas a permisos y liberaciones de determinada autoridad nacional y que no se otorgue ese permiso, puede ser aquellas mercancías que también resulten sobrantes o no declaradas. Esto se aplica fundamentalmente a los procesos de importación comercial. Podemos estar hablando también de mercancías que pueden haber sido destinadas a un puerto cubano y realmente por error se han consignado acá y también lleva un proceso de reembarque. Fundamentalmente este tipo de mercancía, pero igualmente se define en qué casos no se otorga esta facilidad de reembarque. Y entonces estaríamos hablando de aquellas mercancías, primeramente que se vinculan a hechos delictivos, mercancías que atentan contra la seguridad del país, mercancías o el tráfico de mercancías o de drogas o sustancias ilícitas que igualmente están vinculadas a hechos delictivos. Es decir, en esos casos no se otorga la facilidad de reembarque y se aplican las medidas que están establecidas para estos casos. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, las personas naturales, ¿qué requisitos deben entonces cumplir para acceder a esta facilidad? Bueno, ya habíamos dicho que esa persona debe responsabilizarse en todo el trámite y la gestión y los costos que genera esta operación de reembarque. Es decir, esto es importante que se conozca. Por otra parte, esta propia norma 342 establece cómo es el proceso de solicitud y autorización para el otorgamiento de esta facilidad. Debe quedar definido la solicitud de reembarque en el momento del despacho aduanero y en ese mismo momento definir en qué término se necesita para esa facilidad y realizar posteriormente el reembarque. Igualmente las personas deben tener claro el seguimiento de ese término otorgado por la aduana
porque en esa misma medida tendrán que estar pendientes de la solicitud de la prórroga en caso de que no pueda ser realizado la operación de reembarque en el término solicitado, para evitar posibles actuaciones de la aduana sobre esas mercancías. Es importante que se conozca también eso. Claro, y es un proceso que debe ser sobre todo muy minucioso para que todo pues se haga correctamente. Entonces, en ese caso, ¿qué desafíos, Marlene, han presentado durante esta implementación de esta facilidad? ¿Cómo se han abordado estos desafíos? Bueno, a partir de aprobarse la implementación de esta facilidad de reembarque, por supuesto la aduana realizó una revisión de todos los procedimientos, los flujos, en función de lograr una agilidad en este proceso. Y además, a partir de la propia responsabilidad que asume la aduana en la custodia, en la conservación y preservación de la integridad de estas mercancías, también se han tomado las medidas de control para permitir que la entrega de esa mercancía al pasajero para su salida sea de manera correcta y sin ningún daño a la misma. De igual manera, se tomaron medidas en la simplificación de la documentación para este proceso inicial de retención pendiente a la aplicación de una medida de reembarque. Es decir, se han evaluado todas estas cuestiones de manera que permita organizar y permitir también la agilidad de este proceso, fundamentalmente en las terminales aeroportuarias. Yo puedo decir entonces, Marlene, que la implementación de la facilidad de reembarque para el caso de la Aduana General de la República pues representa un avance significativo en el perfeccionamiento de los procesos aduaneros al facilitar de esta forma el reembarque de mercancías. Se promueve un entorno más dinámico y además flexible para los viajeros. Gracias a Marlene Enríquez Suárez, subdirectora de procesos aduaneros de la Aduana General de la República, por compartir este primer momento de nuestra revista en tiempo real. Le esperamos en próximas emisiones. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos en vivo por el canal Cubano de Noticias.